Bueno, soy Pilar González, estoy encantada de estar aquí y ver la gran afición que hay a conocer de este tema. Y me gusta mucho porque como pediatra, si es como yo voy a hablar como pediatra, todos en algún momento nos hemos encontrado con problemas. El otro día estábamos en una reunión de directivos de sociedades científicas, éramos 10 personas en la mesa y yo, todos de pediatría. Y pregunté, ¿cuántas de vosotros, todos chicas, cuántas de vosotras habéis encontrado en algún momento de vuestra carrera este tema de niños trans? Y hablo niños, niñas. Y éramos 6 sobre 10. Este efectivamente es un tema absolutamente oculto del que los pediatras tenemos que encontrarnos con el conocimiento suficiente para saber que si llevamos toda la vida defendiendo y cuidando a los niños que estamos tratando, les vacunamos, les miramos cómo pesan, cómo miden, cómo están del estado nutritivo, cómo se adaptan a la guardería, al colegio, cómo está la familia. Bueno, ¿y esto por qué no lo conocemos? ¿Por qué no sabíamos nada de esto? ¿Por qué esto es una sorpresa para cada uno de nosotros? Pues lo primero que tenemos que pensar es que esto, bueno, no voy a contar muchas cosas de estas porque están vistas por José Luis, pero las podéis ir leyendo mientras yo hablo otras cositas. Esto nos confronta a cada uno de nosotros en nuestra consulta, en nuestro sitio del hospital, en cada vez que oímos de esto, con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias ideas. ¿Qué pensaba yo? Éramos hombres y mujeres todos, eran niños y niñas. Los nombres lo son. Ha dicho José Luis que hay un sexo social. Con el tema de las redes sociales, estamos todos recibiendo a las mamás, a las abuelas, las ecografías en 4D de embarazos donde lo primero que se pregunta es: ¡ay, qué bien, estoy embarazada! ¿Y qué va a ser, niño o niña? No hay nadie que se resista a esa pregunta. Y los pediatras tenemos un papel que hacer ahí. Tenemos el papel, hay una pediatra norteamericana que nos lo ha sugerido y a mí me gusta mucho y por eso lo quiero transmitir. Es decir, ¿estás esperando un bebé? No, ¿qué esperas, niño o niña? Porque no hay solo niños y solo niñas. Y les va en ellos, fijaos de lo que estamos hablando. Cuando este tema está más conocido, cuando empieza de verdad a salir a la realidad esta visibilidad de que no es gente que aparece trans a los 25, a los 35, a los 45 años, sino que fueron niños sufriéndolo en silencio, resulta que les estamos haciendo un sexo social mucho antes de nacer. En la 18, en la 20 semana del embarazo estamos diciendo: ¿vas a ser abuelo o abuela? Y lo hacemos de risa, sin darnos cuenta. Así que esto nos confronta con todo lo que tenemos que mirar nosotros, que lo tenemos que mirar como pediatras. Y da igual en qué creemos. Esto no es un tema de fe, esto no es un tema de preferencias ni de creencias. Es un tema profesional que nos afecta directamente. Nos entra en el sueldo a todos, por la dignidad de los niños, por la dignidad de sus familias, por el respeto que se merecen. En el año 89, la ONU hizo la Carta de los Derechos del Niño. España lo tiene firmado y ratificado. Todo lo que se firma, los tratados internacionales que se firman y se ratifican, son de obligado cumplimiento. Entre los derechos del niño, solo hay 10 ahí, pero es suficiente, hay el derecho a un nombre y nacionalidad. Bueno, el nombre lo eligen los padres, pero el sexo lo elige la matrona, el ginecólogo o el ecografista. Pero no entra en los derechos del niño elegir un sexo, pero tampoco entra que te lo elijan otros. Así que esto, en nuestra cabeza, tendremos que revisarlo. Y a lo mejor pensar que el nombre ya te lo imponen, el sexo ya te lo imponen, pero la identidad la desarrollas tú y la eliges tú. Y eso nosotros como pediatras tenemos que saberlo y respetarlo. Este es
uno de los artículos mejores que yo he visto en los últimos 20 años, porque realmente nos pone en la línea de qué debemos hacer nosotros. Es un artículo del año pasado, de febrero, el 19 de febrero del año pasado, en la que habla de la biología, de la embriología, de la genética, de cómo es el desarrollo de la identidad sexual en el interior de las personas. Y es muy diversa. Hay un área de overlapping. Bueno, hay un área ahí que es común, que no se es uno u otro. Esto no es una dicotomía. Yo os lo recomiendo porque además está. Voy a hablar un poquito de cómo es el desarrollo del embrión con respecto a la genética sexual. En la 5ª semana de embarazo, si eres XX, eres mujer, teóricamente. Si eres XY, serías hombre. Pero hasta la 5ª semana ni eres hombre ni eres mujer. Y a partir de la 5ª semana aparece donde van a desarrollarse los riñones. Al lado de lo que serán los riñones aparecen 2 protuberancias. Una de ellas va a desarrollar los vasos deferentes, el epidídimo, y el otro va a desarrollar las trompas de falopio y el útero. Y eso se realiza alrededor de la 5ª semana. Hasta los años 90 se pensaba que por defecto todos los embriones eran XX, se iban para mujer. Hoy se sabe que todos los embriones en la 5ª semana pueden ser hombre o mujer. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que si eres XX, a partir de la 6ª semana se pone en marcha el desarrollo de un ovario si tienes este gen, que se descubrió en el 2010. Pero si tienes este gen, vas a desarrollar un testículo. Si desarrollas un testículo, se va a segregar testosterona y va a involucionar la parte que sería femenina. Si tienes este gen, va a ser al revés. Pero ¿qué ocurre? Y se ha conocido que tú puedes ser XX y tener este gen. Y puedes ser XY y no tener este gen. Por tanto, hay estados intermedios sin necesidad que sean. ¿Qué pasa cuando se empiezan a segregar las hormonas, la testosterona y los estrógenos? Pues que el cerebro está sometido a ellos. Pero hay incongruencias entre el sexo gonadal y el sexo cerebral. Y al final la identidad sexual no está en las gónadas, está en el cerebro. Y pensamos que solo las gónadas marcaban lo que íbamos a hacer como personas, pero realmente lo que vamos a hacer como personas lo marca el cerebro. Hay alteraciones del desarrollo sexual, como sabéis todos muy bien, que se deben a las hormonas. Y esto se produce en 1 cada 100, se asocia, pues, por ejemplo, lipospadias y alteraciones del desarrollo sexual. Y entre ahí 1 de cada 100 personas es una proporción importante. Hay insensibilidad a los andrógenos y esto se sabe que dependen de las hormonas. Pero se sabe que en el síndrome de Turner o en el Klinefelter existen alteraciones genéticas cromosómicas. Pero además existe el microquimerismo. El microquimerismo se conocía por los fisiólogos en los años 70. Pero a partir del 2012 han encontrado que cuando una mujer está embarazada de un varón, hay cruce entre las células, de manera que se han encontrado en células de mujeres a los 27 años de haber tenido un hijo, células sanguíneas células madres sanguíneas del feto que tuvo. El último ha sido en 2012, que han encontrado en una mujer circulando a los 94 años de vida
células madre del feto que tuvo. Entonces, eso se llaman microquimerismos. Hoy se sabe que hay intercambio entre células fetales y células maternas. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que se encontró en Australia, y es el principio de este artículo, una mujer que al hacerle la amniocentesis, el feto, bueno, era el tercer hijo con 46 años. El feto estaba bien, el feto no tenía ningún problema. Los que les volvió locos es que la madre tenía células XX y células XY en su sangre. Entonces, las células al final tienen vida propia. Y nos falta conocer muchos caminos en lo que son los receptores hormonales, los caminos por los que se hace la señal molecular para que las cosas sean como terminan siendo. Por tanto, el binario ya no podemos verlo como lo veíamos. En el 90 se descubrió este gen que hemos dicho que es el responsable de que hagas un testículo y tengas testosterona, y en el 2000 el femenino. ¿Qué se ha conseguido hacer en laboratorio con experimentación en ratas? Pues se ha conseguido en el 2011 encontrar un gen que es capaz de, en ratas adultos, cambiar un ovario a un testículo y que segregue testosterona. Eso se ha conseguido en el laboratorio y es lo que está demostrando que las células tienen una evolución y pueden cambiar. Este gen es capaz de cambiar en rata adulto las gónadas, hacer útero y trompas rudimentarias, o cambiar a un ovario lo que era un hombre. Llevan años estudiando qué pasa en el cerebro, si realmente estamos hablando que la identidad de género se produce en el cerebro, ¿qué está pasando en el cerebro? Bueno, pues sabéis que con la resonancia magnética y los isótopos analizan de male to female, de chico a chica, donde se localiza la sustancia gris, y de chica a chico. Y esto es de chica a trans y de chico a mujer trans. Y se localiza en distintos sitios. Hay bastantes trabajos sobre esto. Este es del 2013, pero ha habido más después y entienden que las mujeres trans localizan la sustancia gris en los mismos sitios que las mujeres no trans. O sea que hay una congruencia en dónde se localiza. Y dónde, bueno, esto es un poco decir que los niños no discriminan. Si no lees, si dice, no sé si se lee, no se lee, ¿no? Allí atrás. ¿Se lee? Vale. Bueno, pues eso, que sí jugamos. Con respecto a la legislación, el Parlamento Europeo hizo lo que llaman un mapa de carretera para la no discriminación y contra la transfobia. Fue en el 2013 y este es el sumario que se encuentra, si ponéis Parlamento Europeo, Unión Europea transgénero, ya os sale con todo lo que han aprobado. Además de lo de la ONU que habíamos comentado, sabéis que las directivas europeas son de obligado cumplimiento y además ya tenemos leyes sobre esto en casi todas las comunidades autónomas. Y eso nos implica porque da igual lo que tú pienses y da igual lo que creas, estás obligado. Pero es que además el año pasado seguramente conocéis que cambiaron el Código Penal español y en él se han incluido los delitos de odio. En los delitos de odio entra la transfobia y nosotros somos profesionales, así que rechazar pacientes habrá que hacerlo con mucho cuidado si alguien siente que quiere objetar, ¿vale? Tendréis que buscar a alguien que lo lleve e intentar comprender, porque nuestro papel es jugar en el partido de los niños que llevamos y estos niños tienen
un sufrimiento muy importante, y lo tienen desde el momento en que son conscientes que se les viste como no son, se les llama por lo que no quieren, se tienen que entrar a hacer a los servicios donde no les apetecería, y además en casa, en el colegio, en los amigos, con los abuelos, con los tíos, con los primos. Estos niños acarrean un nivel de sufrimiento importantísimo. Esos años que ha dicho José Luis Pedreira, que pasan desde que son conscientes que no son lo que se dice que son, hasta que llegan a una consulta, estos niños lo han sufrido individualmente y en silencio. Son cosas que a lo mejor nosotros como adultos no seríamos capaces. Tienen una grandísima resiliencia estos niños, pero hay que ayudarles y tenemos que jugar en su partido. Y si no somos capaces de hacerlo por las razones que sea, tenemos que buscar quien les ayude. Pero esto es fundamental, esto no es una patología. Esto es un niño sano que puede tener las consecuencias de un entorno y que le machaca. Estos niños tienen un nivel de sufrimiento y de acoso escolar que es vergonzante para todos los adultos, pero no solo tienen acoso escolar. Estos niños tienen acoso por adultos pediatras, por adultos enfermeros, por adultos padres, por adultos abuelos, por adultos profesores, por adultos celadores. Estos niños viven un entorno que tenemos que cambiar. No es así, afortunadamente, al 100%, pero además a nosotros no se nos puede olvidar. Estos niños 24 horas se viven como con ellos mismos. Ellos se llaman de otra forma a sí mismos, pero nosotros no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como pediatras, si tenemos un niño así, es apoyarle, comprenderle y llamarle por el nombre que le gustaría que se le conociera. Y no equivocarnos nunca. Y nos entra en el sueldo. No nos podemos equivocar. Y si tenemos un flash donde hay que poner ojo Pepita, es ojo Pepita. Y no se le llama que pase fulanito. No puede ser. ¿Os imagináis que fuéramos nosotros a pasar con 8 años un viaje y que llegas a la ventanilla con tu pasaporte y tú te sientes que eres Vanessa y eres José Miguel? Y resulta que tú a lo mejor te apetece, como vas de vacaciones con tus padres, te apoyan y te entienden, a lo mejor vas vestida de niña y en el pasaporte eres José Miguel. ¿Y cómo pasas tú la aduana? ¿O te tienes que vestir de niño para poder salir a viajar? ¿Y cómo llegas a otro país? A lo mejor no puedes ni viajar. Y nosotros tenemos que conocer eso, porque tenemos que apoyar a los niños y a las familias. Nosotros no vamos a fomentar la transexualidad. No se trata de eso, no nos equivoquemos. Ninguno de nosotros va a fomentar nunca nada. Estamos para comprender, estamos para ayudar, estamos para proteger y estamos sobre todo para prevenir. Que el problema que tenemos es que nos han enseñado a diagnosticar y a tratar. Y si no sabemos, y si no tiene diagnóstico, porque esto no lo hacemos nosotros, esto no tiene diagnóstico por nuestra parte. Entonces, ya no sé qué hacer. Bueno, pues es cuando más tenemos que hacer como pediatras. Bueno, existe en la historia, existe en el arte. Todas estas imágenes son del Museo del Louvre. Las híjadas indias, hay más de 5 millones en este momento en la India, aunque el gobierno hindú no las quiere reconocer oficialmente. Están descritas en el Mahabharata 2500 años antes de Jesucristo. Cuando los conquistadores llegaron a México se llaman muxes, porque los españoles las llamaron mujeres. Se encontraron que existían. Socialmente tenían papel, igual que las hindúes. En las tribus norteamericanas se han encontrado también casos de mujeres, de hombres trans, supuestamente.
Esto no es de hoy, aunque la sociedad nuestra lo tenga escondido. ¿Qué les pasa a estos niños? ¿Dónde entran estos niños en la patología que hemos dicho que están sanos y son niños normales? Entran por el estrés crónico. El estrés crónico que se localiza en la amígdala, que tienen problemas de imagen corporal, bueno, de todo lo que ha dicho José Luis y además de todo lo que supone el acoso. Y eso provoca a veces conductas suicidas o antelecciones. Y de eso nos enteramos nosotros por los periódicos. ¿Qué pasa en las ratas sometidas a estrés crónico? Pues cuando las ratas se someten a estrés crónico resulta que las neuronas, las conexiones neuronales disminuyen considerablemente. Esta es la misma rata sometida a estrés crónico. Yo no querría que eso pasara en las personas. Hemos dicho que los niños sufren todo lo anterior. Bueno, pues hay un trabajo en el Pediatrics del 2014, y ya era hora que encontráramos trabajos hechos en pediatría, que aunque el número es muy pequeño, es 55 de alteración de gender disorder, que estudia 33 trans hombres y 22 trans mujeres o mujeres trans, antes y después de haberse sometido a la transición. ¿Y qué encuentran? Encuentran que los mismos parámetros que hemos puesto antes de depresión, ansiedad, alteración de cómo se encuentran, incluso de problemas de comportamiento y problemas emocionales, y sobre todo la sensación de felicidad, todo mejora considerablemente una vez que se les reconoce quiénes son. Esta es la estadística un poco que es del año 2015 y esto ha cambiado considerablemente. Ahora ya estamos, como ha enseñado José Luis, 50-50 en Fundación Daniela. Esta es la de la Comunidad de Madrid del año anterior. Menores de 18 años tenían 51. Sabéis que en Fundación Daniela hace más. Yo sigo poniendo esta diapositiva, que es antigua, porque creo que el verdadero problema es que está atrapado en una mentalidad social equivocada. Y no la pienso quitar. Esta es vieja, pero estamos ahí. Hay montones de películas de cine. Si ponéis Fundación Henry Benjamin, hay una lista enorme de películas que nos pueden ayudar a comprender esto. Dime. ¿La transición se refiere a una transición de corte social o también médica? Médica. El trabajo de Pediatrics es después de haberse sometido a agonistas y cuando se ha sometido ya a hormonación cruzada, en los que se han sometido a hormonación cruzada. A ver, yo quería comentar, perdón, no sé dónde me he ido. Estamos aquí ya. Ya termino, lo veo. Bueno, es que me tapa justo ahora. Gracias. Bueno, que yo no voy a entrar al tratamiento de endocrino, pero sí que voy a hablar de lo que pienso sobre el tratamiento con agonistas, con análogos de gonadotropinas. Yo creo que hay mucha leyenda urbana entre los médicos, incluyendo la gente más experta. Los endocrinos pediátricos llevan años y años y años, y todos lo conocemos porque les mandamos los niños que tienen una pubertad precoz. En cuanto ves un poquito de telarquía, se lo mandas. Y en cuanto les hacen un poquito de estudio, les tienen que poner medicación y se la ponen. Y ahí no hablamos de la mineralización ósea, ni de la talla final, ni de no sé qué, no sé cuántos. Claro que tienen contraindicaciones, claro que tienen efectos secundarios. ¿Os imagináis lo que es vivir 24 horas
con que no te reconozcan como tú te sientes, y en cambio estamos con este tratamiento porque no nos da miedo a niños de 6, 7, 8 años porque tienen una pubertad precoz, y nos vamos a hacer ahora los que uy para tratar estos niños. Yo creo que esa es la mejor defensa que se puede hacer para darles el tratamiento y frenar la pubertad. Cuando pensamos en el cambio de sexo, siempre pensamos en el cambio de sexo quirúrgico, los pediatras especialmente, y pensamos, ¿y cómo hacen? La vagina, el pene, vale. ¿Sabéis lo que es una mastectomía bilateral? ¿Os imagináis lo que es la craniectomía? Porque les hemos dejado desarrollarse como hombres para cambiar el nacimiento del pelo, estrecharlo. ¿Sabéis lo que es tener que quitar la mandíbula? ¿Os imagináis lo que cuesta y lo doloroso que es la depilación corporal total? ¿Os imagináis el sufrimiento que todo eso implica? Bueno, pues todo eso es evitable. Y no hay para mí razón ética de no utilizarlos. Porque el problema de no utilizarlos es que se llegan a desarrollar en el sexo anatómico. ¿Y luego qué hacemos? Ponte en la prostitución para podértelo gastar todo, que es lo que hemos conocido hasta ahora. O podrían estar entre nosotros siendo pediatras, siendo médicas, siendo médicos, porque no han tenido necesidad de esconderse y además siendo felices. Y ese es el objetivo para nosotros, es que nuestros niños lleguen a ser física y psicológicamente sanos cuando les dejamos a los 18 años. Nada más, daros las gracias.